Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 42 en adelante. Tengamos allí, como estamos, una oración, por favor. Señor y Dios, hemos venido esta tarde para adorarte como ya lo hicimos. Queremos o reflexionaremos de manera breve en tu palabra para abrir, Señor, lo que será la tarde de hoy. Pedimos tu bendición para la licenciada Emilú que ya llegó. Los que vienen en camino, tráeles con bien, oh Señor, y permítenos disfrutar de un tema tan importante como lo es el abuso sexual infantil, Señor. Permítenos nutrirnos y formarnos, educarnos en esta área tan importante dentro de la iglesia, Señor, donde atendemos tantos niños. Rogamos pues tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dice, y cuando tuvo 12 años, cuando Jesús tenía 12 años, subieron a Jerusalén, es decir, José, María y Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, dijeron, busquémosle de nuevo en Jerusalén, donde estuvimos. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? 3 días Jesús extraviado, 3 días. Bueno, tenía 12 años. Hoy día los chamos con 12 años tienen cierta libertad de salir. ¿Cuántos años tienes, Santiago? 13. Ya Santiago va y viene, a veces se queda jugando con nosotros, lo acompañamos en la noche a su casa. Ya sale por allí, va al liceo, al colegio, bueno, en fin. Pero la angustia de José y María en cuanto a la pérdida de Jesús durante estos 3 días es porque ellos conocían cuál era la misión de Jesús. Y como desde niño habían procurado matarlo, dejarlo solo por ahí era la locura. Y yo no sé qué pasó, cómo es que ellos lo perdieron de vista, cómo es que se les extravió si ellos estaban tan pendientes de su hijo. ¿Qué tan pendiente estás tú de tu hijo o de tu hija? Hay padres que descuidamos a veces nuestra atención a los chamos y lo que es su desarrollo en todas las áreas, ¿no? Físico, mental y espiritual, los problemas que los chamos enfrentan. Y a veces cuando tiene algún problema y vienen a hablarnos, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estamos tan ocupados que no les prestamos la atención debida. Y a veces encuentran mayor atención en otras personas que no son sus padres. Y entonces allí es cuando aprovechan algunos y se ganan la confianza de los chamos y termina ocurriendo alguna tragedia, alguna desgracia en la vida de nuestros chicos. O quizá en la vida de algún adulto presente ocurrió algo parecido. Y entonces, ¿cómo subsanar eso? ¿Cómo superar ese problema? Hoy entonces el tema abuso sexual infantil va a estar bien interesante. Yo les pido que con toda confianza en su debido momento podamos manifestar algunas preguntas a la licenciada que está con nosotros ahorita, a quien le vamos a dar el espacio. Jesús se había perdido 3 días, pero sus padres tuvieron una idea, seguro que fue Dios quien se las puso. Vamos a volver a Jerusalén, seguro que puede estar en el templo. Si sus hijos se extravían en algún lugar, qué bueno fuera que el templo sea un lugar de encuentro.
Que cuando Ever se extravíe y María Teresa no sepa dónde está, seguro que está en la iglesia y venga y lo encuentre en la iglesia. Que cuando Santiago no lo consigamos por ningún lado, Petra diga, seguro que estará en la iglesia y venga y lo encuentre aquí, eso sería algo maravilloso. Que cuando, cuando se me fue el nombre de Esteban, cuando Esteban se extravíe, lo encuentre aquí en la iglesia a su mano. Eso sería algo bonito, ¿no les parece? Que este lugar sea un lugar de encuentro, un lugar de refugio para nuestros chamos. Eso es vital. Pero no será para ellos un lugar habitual si no vienen los padres. Así que tenemos que darles esa motivación. Y lo asombroso de todo es que la gente con la que Jesús estaba hablando estaban maravillados por las cosas que Jesús les decía. ¿Quién les enseñó a Jesús todo eso? Sus padres. Es importante que nuestros chamos tengan los principios inculcados por los padres y no los mandemos a la escuela esperando que allá les enseñen el respeto. No, allá van a aprender a leer y a escribir y cómo no, aprenderán otra serie de valores, pero la educación, la primera escuela es en la casa. Así que tenemos que enseñar a nuestros chamos. Y nos alegra de que hoy puedan estar, quisiera que estuviese más gente acá para que disfrutaran de este programa, porque de verdad que es bien educativo y bien formativo para nosotros como adultos. Y quisiera pedirles toda la atención que puedan y aún hasta los mismos chamos para que puedan recibir las herramientas y tener el cuidado y que nosotros podamos decirle a nuestros hijos cuando lleguemos a la casa, mire, o cuando sintamos, cuando nos demos cuenta, cuando estemos viendo algo extraño, que podamos decirle, ¿se acuerdan lo que dijo la licenciada aquel día? Sí, bueno, yo temo que algo así suceda porque estoy viendo esto y aquello. Y entonces los chamos recuerden, oye, sí, es verdad, cierto, y se pongan alerta en cuanto a eso, ¿ok? Así que yo le voy a pedir, recuerden, toda la atención posible. Si usted quiere hablar, le voy a pedir que se vaya para allá atrás y tengan la conversación allá atrás. Pero, por favor, aquí le voy a pedir toda la atención por respeto a nuestros invitados. Sí, no importa, si cuando yo esté predicando usted quiere hablar y hablar, bueno, está bien porque yo soy de casa. Pero hoy tenemos invitados especiales y yo le voy a pedir toda la atención. Repito, si usted se siente tentado a conversar, vaya allá atrás y tenga la conversación o allá para que no se distraiga la persona que está hablando, ¿sí? Porque pues esperaba que hubiese suficiente participación de las otras iglesias, lamento que no estén aquí, que se lo pierdan, y entonces después uno dice, bueno, ay, aquí no enseñan nada, aquí no traen a nadie para que le hable a uno de esas cosas, por eso estamos pasando por tantas desgracias en la iglesia y no nos educan, no se preocupan estos líderes por... No se preocupan por asistir para disfrutar de las programaciones educativas que se tienen. Así que yo no le quiero quitar más tiempo. Quiero recordar nada más lo que dice el Salmo 127, versículo 3. Herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Hay que cuidarlos. Y este programa de hoy consiste en educar a los adultos para que cuidemos a los más pequeños. Así que quiero invitar inmediatamente, quiero presentarles, aquí está con nosotros Ramón, colócate de pie Ramón, por favor. Ramón es muy conocido, pero a veces se nos olvida la responsabilidad que él tiene. Ramón ocupa el cargo de enlace judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, ¿sí? Enlace judicial, pero también es un enlace para con nosotros, porque si no es por Ramón no se nos facilitaría el contacto para poder invitar a los amigos de que trabajan allí, que laboran allí, para que nos apoyen en estos temas tan importantes. Con nosotros pues va a estar parte del equipo el equipo multidisciplinario, ¿ok? De violencia de género del Tribunal Supremo de Justicia, ¿ok? Por ahí hicimos un flyercito, estuvimos compartiéndolo bien chévere, bien bonito, así que, Ramón, ¿vas a decir algo? Sí, bien. Buenas tardes, feliz sábado para todos. Yo soy el enlace judicial del Palacio de Justicia en el equipo multidisciplinario, interdisciplinario de violencia de género en el Palacio de Justicia y algunos tribunales del mismo. En esta tarde nos acompaña la doctora Emilú Coromotos Guerra. Ella es nuestra psicóloga, doctora. Estamos esperando algunas personas más que faltan para
unirse al equipo de trabajo de esta tarde, en las cuales estarán dándonos este pequeño seminario de enseñanza para cada uno de nosotros. Esperemos que cada uno de ustedes les guste la actividad de estos seminarios que traemos a la iglesia. Y uno de ellos es el abuso sexual infantil. Como también estaremos presentando algunos otros en algunas oportunidades, como violencia de género, para la enseñanza de cada uno de ustedes. Doctora Emilú, por favor. En las cuales yo pertenezco al mismo equipo multidisciplinario y algunos equipos que habrán de presentarse. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se sienten? Qué bueno. Gracias por estar acá. Para mí de verdad que es un gran placer poder compartir esta tarde con ustedes y hablarles de un tema de súper importancia. Me encanta ver que hay jovencitos acá para que puedan recibir esta información. Hoy les estaré hablando del maltrato infantil, específicamente ampliaré un poco el punto sobre lo que es la violencia sexual. Bien, según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil se define como el abuso del que son objetos los menores de edad. Esto incluye cualquier tipo de maltrato, como es el físico, el psicológico, el abuso sexual, la desatención, la negligencia y la exposición comercial. En Venezuela, actualmente, se ubica, digamos que en un tercer lugar de lo que es el maltrato infantil de los niños, en especial la negligencia, el abandono y el abuso sexual. Bien, este es un tema del cual nosotros debemos prestarle bastante atención porque es lamentable que nuestros niños se encuentren en la calle expuestos a que unas personas ajenas a su voluntad, hagan daño a su cuerpo, a su mente, porque una vez que los niños son víctimas de un maltrato sexual, automáticamente reciben un maltrato psicológico. Y eso los va a perturbar para toda la vida. Bien, ¿la siguen? Bien, según la UNICEF, una cuarta parte de los adultos manifiesta haber sufrido maltratos físicos de niños. Esto no es un secreto para nadie, en que muchos de los adultos, digamos, en las épocas de los años 1950 al 1980, los adultos manifiestan haber presentado violencia física de parte de sus cuidadores. Esto trae como consecuencia que a su vez esos adultos se convierten en también abusadores de sus hijos o de sus niños a cargo de ellos. Entonces es importante que nosotros podamos tomar conciencia el día de hoy de que el maltrato físico no es una opción para educar sanamente a nuestros niños. 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber recibido abuso sexual en la infancia. Imagínense, 1 de cada 15 o de 13 hombres y mujeres han sido víctimas de abuso sexual y ellos han quedado en silencio. Hoy en día, en el estado de Aragua se dice que están presentándose muchas clases de abuso sexual, bien sea actos lascivos o abuso sexual con penetración a menores de edad. Y esto en los diferentes ámbitos o áreas de nuestra sociedad, bien sea clase media, clase baja, clase alta, en todos los estratos sociales, no solamente en las clases bajas, porque nosotros allá en el equipo interdisciplinario hemos visto casos de familias pudientes donde también existe el abuso sexual. Se calcula que cada año mueren por homicidios 41.000 menores de 15 años por diferentes situaciones de riesgo. Esta es una cifra bien lamentable y bien triste, que nuestros jóvenes se estén quitando la vida con tan solo 15 años o menor de 15 años. ¿Esto por qué? Producto de haber sido víctimas, bien sea de un abuso sexual, de un abuso físico o un maltrato psicológico. ¿Cuáles son las causas más comunes que encontramos nosotros ante el maltrato infantil? Tenemos el estrés.
Padres estresados, padres cansados, padres que trabajan todo el día y llegan a casa cansados o estresados, y si su niño le llama la atención, le pide algo, este papá está estresado y está cansado, viene y le responde de una manera incorrecta, y este niño en ese momento está siendo víctima de un maltrato psicológico de parte de los padres, que es un maltrato que físicamente no se ve el tipo de maltrato que está recibiendo, pero psicológicamente el niño va creciendo con ese maltrato. Son heridas emocionales que no se sanan con mucha facilidad. Tenemos los rasgos de personalidad. Estas son personas que tienen trastornos de personalidad y tienden a ejercer un dominio fuerte hacia sus niños, porque son trastornos que no son tratados, trastornos que quizás fueron desarrollados en su infancia, llegaron a la adultez y no fueron sanados o no fueron tratados por un especialista. Y estos tipos de trastornos de personalidad son los que traen como consecuencia el maltrato infantil. La situación económica. Para nadie es un secreto que, bueno, muchas familias venezolanas o a nivel mundial, no solamente en Venezuela, presentan condiciones económicas bien, digamos, desagradables, que no tienen cómo cumplir las expectativas de los hijos, bien sea un colegio, un vestuario o el alimento. Y entonces esto también trae como consecuencia el maltrato y la negligencia hacia los niños. Las situaciones sociales, los culturales y los conflictos conyugales. Muchos de los niños que son víctimas de padres que tienen conflictos conyugales sufren el maltrato infantil. ¿Por qué? Porque papá y mamá se separan, entonces agarran al niño como un instrumento. Tu mamá dijo esto, tu papá dijo esto, tu papá es esto, tu mamá es esto. Entonces el niño se encuentra como entre la espada y la pared. ¿Qué hago yo si son mis propios padres los que me exponen a este tipo de situaciones? Entonces es bien importante prestarle atención a este punto y que el día de hoy, bueno, ustedes sean multiplicadores de esta información que están recibiendo acá. ¿Cuáles son los tipos de maltratos que existen? Tenemos el maltrato físico, el psicológico, negligencia y abandono, y por último el abuso sexual. El maltrato físico, este abuso incluye golpes, sacudidas, empujones, quemaduras, cualquier tipo de daño que le pueda causar un dolor al niño. El niño puede haber repetido lesiones físicas y haber ido a urgencias sin que nadie tenga ninguna explicación de lo que sucede. Esto es muy común. Hemos visto niños que los llevan a un centro hospitalario porque recibieron un golpe y el mismo niño miente. El niño dice, me caí, me golpeé la cara, y cuando se hacen las investigaciones forenses se dan cuenta de que el niño fue víctima de un maltrato de parte de sus padres. Hubo un caso muy sonado que ocurrió aquí en Portuguesa, específicamente en Guanare, hace como 10 años aproximadamente, de un niño que fue víctima de diferentes tipos de abusos. Al niño lo llevan al hospital con diferentes lesiones y la madre o la cuidadora en ese momento decía que el niño se había caído de una bicicleta, que se había golpeado, y en realidad era que el niño había sido víctima incluso abuso sexual, maltrato físico, tenía quemaduras de cigarrillos en su cuerpo. Bueno, creo que un libro que escribió y Delice Pacheco, una periodista, narra completamente este hecho de este niño, que fue un acto bastante macabro aquí en Venezuela. Dígame. El grito ignorado, exactamente. En ese libro está esa narración. Tenemos el maltrato psicológico. Este puede tener efectos graves, persistentes en el desarrollo emocional del niño. Puede presentarse de muchos tipos, como transmitir al niño que no vale, que no se quiere, que es un niño que se limita, evita que el niño pueda tener interacción social adecuada, provocar miedo al niño, explotación o corrupción. Todos estos factores y elementos son los que hacen que el niño sea víctima de maltrato psicológico. Como lo dije anteriormente, este es un tipo de maltrato que físicamente no se ve, pero que mentalmente nos crea heridas
que muy difícil son sanadas en nuestra adultez. Entonces es importante reconocer como niños, estos jovencitos que están acá el día de hoy, si estoy siendo víctima de maltrato psicológico, si me están humillando, se están burlando de mí, y no solo de parte de nuestros padres, eso también puede ocurrir en nuestros colegios, y es importante que si en su colegio existe este tipo de maltrato, ustedes puedan poder comunicárselo a sus padres o a sus cuidadores. Negligencia o abandono. La negligencia o abandono es todo momento aquel en que el niño queda expuesto a la sociedad, que el niño se encuentra como sin rumbo, se encuentra desprotegido de parte de sus padres, que sus padres lo abandonan. De hecho, acá en Venezuela, a raíz de que las personas o muchos padres se fueron a otros países buscando mejores condiciones económicas, dejaron a los niños acá a cuidado bien sea de sus vecinos, de sus padrinos, de sus tíos, de sus abuelos, y son niños que actualmente, de hecho nosotros hemos recibido varios casos en el equipo de niños que son víctimas de abuso físico, han sido víctimas de abuso sexual y a violencia psicológica, y son niños que se encuentran desprotegidos completamente. ¿Por qué? Porque sus padres están ausentes, como lo dijo el pastor. Si el papá no está pendiente de sus hijos se le descarrean, sus hijos se le extravían. Entonces es importante que como padres podamos tomar responsabilidad de nuestros hijos. El abuso sexual. Este es un tema que quiero ampliar un poco más porque es un caso de verdad bien delicado y que actualmente nosotros acá en el estado de Aragua recibimos, digamos que semanalmente, más de 10, 15 o 20 casos de abuso sexual. Entonces dicen que el estado de Aragua está como en el tercer lugar del estado a nivel nacional de abuso sexual, bien sea abuso sexual sin penetración o abuso sexual con penetración. El abuso sexual consiste en la anterior, gracias. El abuso sexual consiste en forzar o tener al niño a participar en actividades sexuales, incluyendo la prostitución, sea consciente o no consciente el niño. Acá quiero hacer un paréntesis y hablar un poco acerca de lo que es la exposición del niño. Hoy en día está muy de moda que los niños hacen videos en TikTok con vestuarios no adecuados, especialmente las niñas, y esto se presta para un delito pornográfico o un delito infantil que forma parte del abuso sexual también. Las actividades pueden implicar contacto físico, incluido actos de penetración y sin penetración por vagina, ano y boca. Puede ser con el pene o con un objeto. Las actividades sexuales pueden incluir también actividades no presenciales, por ejemplo, la participación de un niño en mirar o reproducir imágenes de abuso, observando las actividades sexuales y adelantarse o comportarse de manera sexualmente inapropiada. Se puede incluir el uso de fotografías, imágenes o material audiovisual de cualquier tipo. Es decir, cuando al niño se le muestra imágenes que no están acordes a su edad, esto también causa un maltrato o un abuso sexual, forma parte de esto. Así que a los niños que están acá, ¿verdad? Que sé que están entendiendo lo que estoy hablando. Y si no lo entienden, bueno, luego con sus padres lo comentan. Pero cuando ustedes son expuestos a observar o a ver, bien sea con un amiguito, con un vecinito, en el colegio, porque hay niños a muy temprana edad que se encuentran expuestos a ver videos pornográficos. Y esto está en las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado con qué están viendo nuestros niños en las redes sociales, qué juegos están haciendo, con quién están hablando, porque pueden estar siendo víctimas de abuso sexual y nosotros como padres no lo sabemos. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Estar más vigilantes, cuidar qué ven nuestros hijos, vigilar con quién está saliendo mi hijo, con quién se está relacionando, para a su vez poder nosotros corregir y velar por la salud mental y psicológica de nuestros hijos.
El abuso sexual infantil con o sin contacto físico, donde el abuso se ve de forma indirecta. Por ejemplo, pedirles al niño que se desnude, observar a alguien que se masturba, enseñar material pornográfico o que vean otras personas mientras están manteniendo relaciones. Las imágenes de abuso sexual a través de Internet, ya esto les hablé. Pasa la otra, por favor. La explotación sexual infantil y trata. Muchos niños son expuestos al trabajo sexual por sus padres para poder mantener económicamente a toda la familia. Se estima que más de 20 millones de niños menores de 18 años se han visto obligados a tener relaciones sexuales forzadas con adultos y han sido víctimas de otro tipo de explotación. Es muy lamentable y bastante triste ver que hay padres que se prestan a este tipo de situaciones, que permiten que sus hijos menores de edad sean expuestos por tener un beneficio económico. Acá mismo en Caracas, específicamente creo que en la parroquia 23 de enero hubo un caso de unos padres que exponían a sus dos niñas menores de 15 años a tener relaciones sexuales con las personas para obtener beneficios económicos. Este caso fue denunciado, los padres fueron por estos privados de libertad y las niñas fueron refugiadas en una casa hogar. Acá en Maracay también ocurrió un caso de una madre que exponía a su hija a tener relaciones sexuales con su pareja, que no era su papá, para vender videos pornográficos a otro país, específicamente a México. Esta niña fue tratada por nosotros en el equipo y actualmente se encuentra en una casa de abrigo. Es una niña que solo tiene 15 años y su propia madre la expuso para que ella se... Es triste, de verdad, bastante triste saber que los propios padres se prestan para este tipo de abuso. ¿Cuáles son los signos de abuso sexual en los niños, niñas y adolescentes? Expertos han determinado que algunos síntomas psicológicos pueden variar con la persona abusada y la edad que tiene. Sin embargo, son actitudes marcadas que podrían identificar a cualquier etapa. Son agresivos con la familia o con su círculo más cercano. Practican juegos sexuales inadecuados con otros niños, con sus juguetes o con sus propios cuerpos. Tienen malas relaciones con otros niños y dificultades para establecer amistades. Se vuelven asociables. Desconfían de algunas personas, especialmente de sus familiares, docentes, otros niños. Tienen bajo rendimiento académico, son retraídos y depresivos, tienen pensamientos suicidas y se aíslan socialmente. Estos son los signos que debemos observar ante un niño que está siendo víctima de abuso. Si un niño baja el rendimiento académico, si ese niño se torna agresivo, violento, veo que el niño está jugando y agarra sus muñequitos y empieza como si estuvieran teniendo relaciones sexuales, o se toca sus partes íntimas con mucha frecuencia, y eso estoy hablando de niños hasta de 2 añitos, porque a nosotros nos han llegado casos de niños de 3 añitos que ya están siendo víctimas de abuso sexual, incluso desde que tienen 1 año, de sus cuidadores y de sus familiares, muchas veces más allegados. Puede ser de un tío, de un abuelo, de un primo, de un vecino, o sea, personas muy cercanas al círculo social. Así que hay que tener mucho cuidado con estos signos, con estos síntomas que el niño pueda estar presentando, para nosotros prestar atención y ver de qué manera nosotros podemos prestarle ayuda a esta situación. Hasta acá les hablo de este tema. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, si tienen preguntas, por favor, pues los escucho. ¿Alguna pregunta a los niños, los jovencitos que están acá?
Mientras, gracias. Mientras se animan a preguntar, yo tengo una pregunta, Dígame. licenciada. ¿Qué son actos lascivos, por favor? Actos lascivos es aquello cuando el niño o niña o adolescente es tocada, sus partes íntimas son tocadas, es decir, en caso de la niña, sus senos, su vagina o su ano, es solamente un tocamiento con con las manos, donde no existe contacto con la otra parte genital de la persona. En caso de los niños, cuando los niños son sus partes íntimas, las tocan solamente con la mano. Eso es actos lascivos. Actos lascivos sin penetración. Actos lascivos con penetración, para ampliar un poco más ese punto, es cuando ya el niño es penetrado, bien sea por un objeto o por el pene de la otra persona que está abusando a ese niño o niña o adolescente. Siempre se habla, doctora, de abusos y uno puede recibir, o sea, yo así lo estoy entendiendo, de pronto me gustaría que nos ampliara un poquito el, por ejemplo, si hablamos de abusos con penetración, entonces uno siempre imagina el hombre es el abusador, pero ha habido casos en que la mujer, alguna mujer es abusadora. Sí, sí. Ha habido casos donde una mujer penetra con sus dedos a la niña o al niño. Hay niños que son penetrados por su ano. Entonces, eso se llama abuso sexual con penetración. Y también puede ocurrir de parte de cuidadora. Hubo un caso aquí en Aragua hace muchos años, no recuerdo exactamente en qué año, en una guardería donde la cuidadora masturbaba a las niñas para que las niñas se portaran bien. Y si las niñas se portaban mal, ella les hacía eso a las niñas. De hecho, sé del caso por una vecina que su hija estuvo expuesta a eso y esa guardería la cerraron porque fue muy frecuente, pues fueron muchos los niños que fueron víctimas en ese momento de ese abuso sexual y bueno, tuvieron que cerrar la guardería. Imagínense, un lugar donde pensamos que nuestros hijos van a estar seguros, van a estar tranquilos y fueron víctimas de abuso sexual. ¿Alguna pregunta? Hermana Migdalia. Sí, sí. Bueno, eh, dígame. Claro, usted si es un menor de edad, usted se puede dirigir a la LOCNA y allí formula la denuncia. Su denuncia va a ser anónima y luego se hacen las investigaciones respectivas. O se puede dirigir a alguna institución, bien sea la Casa de la Mujer, ahí también se están recibiendo actualmente las denuncias cuando los niños no recuerdo cómo se llama específicamente el lugar donde también pueden dirigirse a formular la denuncia, pero ante cualquier organismo policial usted puede ir y denuncia eso. Incluso es una denuncia que queda anónima, o sea, usted no va a estar involucrado en eso, pero le está salvando la vida o la salud mental a un niño o a un adolescente que está siendo víctima de abuso sexual. ¿Te puedes acercar un poquito para? Claro, tiene que ir, pero igualmente cuando usted da los detalles de la casa donde ocurre el evento o donde ocurrió la situación, y si usted hace su denuncia anónima, usted no puede, no, si no quiere estar como testigo, no puede estar. Ya con hacer la denuncia, ya los organismos competentes, bien sea el Ministerio Público, se encarga de hacer las investigaciones respectivas. Doctora, usted comenzó hablando del abuso. Sí, Usted comenzó hablando del abuso. sí, Si no se trata del abuso sexual, sino de otro tipo de abuso,
y alguien sabe que el niño del lado lo está maltratando, eso también igual se sigue el mismo proceso. Claro, claro que sí. También puede hacer la denuncia, esto se llama, en la ley nos habla de lo que es un trato cruel. Y también puede hacer la denuncia en los organismos que ya le mencioné, puede ser la policía, Guardia Nacional, 6CPC, Ministerio Público, la Casa de la Mujer, las casas de, que no que las casas de abrigo también puede hacer las denuncias si un niño está siendo víctima en la León. ¿Una otra pregunta? María Teresa. Sí, una vez que se formula la denuncia, te va a visitar lo que es el trabajador social para ver qué está ocurriendo en ese ambiente, de qué manera, cómo vive el niño, con quién vive, cuáles son sus cuidadores y cuáles son esos síntomas y esos síntomas a los que está expuesto el niño. Y la LOCNA, que es el ente rector o el que se encarga de proteger al niño, niña o adolescente, es la que actúa en ese caso. Posteriormente, el Ministerio Público hace las averiguaciones correspondientes. Doctora, antes de darle la palabra a Ana, sí, yo cuando era niño veía eso del Palacio de Justicia como el Palacio de Justicia donde había superhéroes, donde uno podía acudir para que lo ayudaran a uno. De pronto, si es un familiar, a uno le da como miedito denunciar porque lo meten preso. Meten preso de primeras, de buenas a primeras a la gente cuando va, o se hace un procedimiento de ayuda a la familia. Digo, en este caso, ¿cuál sería el proceso? En primer lugar, la persona que está siendo acusada automáticamente es detenido. Y en ese hay un periodo de 45 días donde se hacen las averiguaciones y todas las investigaciones correspondientes para ver si esta persona es culpable o es inocente. En este caso, si es abuso sexual, el niño debe ser expuesto a un estudio forense para ver si realmente el niño está siendo víctima de abuso sexual, bien sea con penetración o sin penetración. Entonces, estos son los pasos que se siguen para, pero la persona automáticamente, el acusado, es detenido en ese momento hasta que se hagan las averiguaciones por 45 días. Y un caso en que no sea precisamente un abuso sexual, sino sea algún otro tipo de maltrato, ¿el procedimiento es el mismo? O de pronto, por ejemplo, es que a veces ocurre que porque uno le tiene cierto cariño al familiar, entonces no lo voy a denunciar porque entonces lo van a meter preso. O sea, si hay algún tipo de atención, por ejemplo, él es maltratador porque golpea a la niña, golpea al niño, o ese tipo de cosas. Sí, en ese caso cuando es solo maltrato físico, maltrato verbal o maltrato psicológico, no quedan detenidas, la persona no queda detenido, pero sí les hacen un llamado de atención y estas personas deben acudir a charlas, a orientaciones, a seguimiento y se les da un, digamos, una información a toda la familia y se le brinda charlas, se le brinda ayuda psicológica a la madre, al padre, a todo el círculo familiar de este hogar que está siendo víctima de violencia. Y supongo que con la idea de que si reincide, pues entonces sí se tomarán otras sanciones. Claro, ya. Hermana Ana, digo, ya le vamos a dar.
Sí, señor, eso es verdad. Eso es verdad. Pero no me quedé tranquila, en ningún momento le hablé con su mamá, hablé con su papá, le dije, mira, me parece que esto está pasando así y así. Es muy difícil denunciar si no hay una comprobación de que en verdad pueda pasar algo, pero vamos a hacerle seguimiento. La pregunta que hizo al inicio, Sí, por favor. ya lo entendí, sí. En la iglesia hemos visto varios casos. Hemos visto uno positivo y uno negativo, lo voy a contar los dos. El positivo es que una niña que asiste a la iglesia, o dos niñas que asisten a una iglesia, estaban siendo víctimas de abuso sexual con penetración por su abuelo paterno, abuelastro, por su abuelastro, porque luego nos enteramos que no era el abuelo de sangre, sino era el abuelastro. Y esta niña tenía miedo de contarle a la abuela, porque sus padres se fueron a otro país y ellas se quedaron al cargo de la abuela. Y ella el único apoyo que encontró fue en la iglesia. Y allí en la iglesia contó lo que le estaba pasando. Y la iglesia, de forma anónima, o sea, la persona que recibió la información hizo la denuncia al Ministerio Público y el Ministerio Público hizo las investigaciones y ya esta persona está detenida, ya fue condenada y todo. Sí, pero por esa parte es importante también que en las iglesias se abran estos espacios para que los niños puedan exponer o puedan presentar la situación que se les está presentando en casa. Y el punto negativo es que un integrante de la iglesia también fue acusado de abuso sexual y quedó culpable porque cuando le hicieron las pruebas forenses a la niña salió positivo y era una persona muy influyente en una iglesia. Y lamentablemente, bueno, las niñas quedaron la niña víctima de este abuso quedó muy afectada psicológicamente porque el abuso sexual no solo te marca físicamente, sino que psicológicamente te deja heridas emocionales para toda la vida. Hermana Lidru. Bueno, yo quería hacer era una acotación que a veces nosotros en el entorno familiar descubrimos que alguno de nuestros hijos está siendo no abusado, sino abusador con los demás integrantes, sus hermanitos, algo. No tengamos miedo de acudir al psicólogo, porque a veces no en las escuelas nos dicen, mire, yo creo que tu niño necesita que lo vea un psicólogo, y a veces nos ponemos bravos, mi hijo no está loco. No es que esté loco, sino que necesita por su conducta que lo orienten, y si yo no puedo, yo tengo que buscar ayuda, porque Claro. Eso fue mi caso con mi hijo, que muchos aquí lo conocen. No sé si hay alguien que haya conocido aquí a John Jairo, la hermana. Bueno, y Ramón también conoció a mi hijo, que él aquí se volvió muy violento, y pues yo busqué ayuda, tenía ayuda psicológica, psicoterapeuta y con la psicopedagoga. Y hoy en día mi hijo tiene 28 años y es un muchacho que hoy reconoce que si yo no me hubiera puesto dura y buscar ayuda, él no existiera. Entonces no tengamos miedo de cuando nos toque buscar ayuda para nuestros hijos, la busquemos con las personas que son adecuadas para eso. Claro que sí, eso es importante, buscar la orientación a tiempo, porque si esperamos que esas conductas continúen y continúen, bueno, ¿qué será de nuestros hijos? Yo tengo una preguntita también. Usted mencionó los signos. ¿Qué cantidad de signos debe tener un niño? O sea, ¿cuántos debe tener un niño para yo comenzar a sospechar que está sufriendo de abuso sexual? Aunque sea uno, Uno. un signo que tú veas que tu niño está presentando cambios de humor, bajo rendimiento académico, se aísla de manera socialmente, o tú lo ves que está jugando y empieza a caer su muñequito, mira que se monta el muñequito encima del otro y todo eso. Un signo es suficiente para nosotros tener
atención o preguntarnos, algo está pasando con el niño. O hacerlo a Esperemos cualquier a que sea averiguación. más. ¿Qué se hace después? Tienes que, primero, como lo comentó la compañera, ya buscar una orientación psicológica. Si no consigues un psicólogo, en el colegio donde estudia el niño no hay psicólogo, un psicopedagogo te puede también orientar. La maestra también puede ser una parte de orientación para que tú puedas ir a hablar con el niño, preguntarle con el niño de manera muy sutil, mira, ¿por qué tú estás haciendo esto? ¿Qué te está pasando? O sea, no irse de buenas a primeras, sino que indagar y ver dónde estoy dejando al niño, quién lo está cuidando, qué está viendo mi niño en internet. Todas esas cosas tenemos nosotros que prestarle atención. ¿Alguna otra pregunta? No tiene que ver directamente con lo que es el abuso sexual, pero sí habla del abuso y del maltrato. En este caso, ¿qué pasa con los niños en situación de calle? Sabe que muchas veces vemos a mamá, 3, 4 hermanitos, y la mamá empuja al niño, anda, pide tú. Anda, entonces vemos a la mamá ya en un rincón viendo al niño, pero es incapaz de acercarse y pedir ella. Y entonces el niño está tan acostumbrado, dame, dame. ¿Qué pasa con esos niños? Yo muchas veces he visto esta situación y pienso, estos niños están siendo de cierta manera violentados, están vulnerables. No tanto eso, sino que cualquiera, si la mamá si se medio descuida, se lo llevan. Y quién sabe después qué puede pasar con ese niño, porque hay tanta gente. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen las autoridades con estos niños en situación de Mire, calle? actualmente acá en el estado de Aragua digamos que se han detenido a varios padres por exponer a los niños. Eso se llama exposición económica, o sea que expones al niño a la calle. Pero supongo que si agarran 6 padres, cuando vienes a ver hay 20 niños en la calle pidiendo, entonces no hay control, no se puede controlar porque ya es un problema social, que por más que las autoridades quieran actuar, no se dan abasto, o sea, por la cantidad de la situación económica, la situación social, y muchos de estos niños, en especial los que ahorita se la pasan limpiando los parabrisas, son niños menores de edad, y los han agarrado a los niños y buscan a sus padres, pero cuando vienen a buscar a sus padres no están en el país, está cuidado de la tía, está cuidado del abuelo, y los abuelos no se encuentran en condiciones económicas de poder brindarle. Entonces, ¿qué hacen? Mandan al niño a la calle. Y las autoridades, bueno, por más que ellos quieran hacer el trabajo, de verdad que no es posible poder controlar eso. Y es un tema bastante triste y lamentable en realidad. Porque, claro, una de las soluciones que quizás pueda sonar un poquito radical, y uno pregunta, ¿no? Es el hecho precisamente del control sobre los adultos. Sabes que no estás en condiciones, claro, yo me imagino que no existe, porque si existiera, el hecho del control, precisamente el control natal sobre las personas en este tipo de situaciones. Ok, te encuentro, eres una mujer que no estás en condiciones, eres una mujer joven, tienes 25 años, ya tienes 4 hijos. Claro está, la ley no te puede obligar, pero si existiera una ley en la que te dijera, ahora vamos a ponerte en un control por la situación en la que estás. Claro, no es quizás lo que existe hoy en día, pero podría ser una solución, o ya se considera una violación al derecho humano. Podría ser una solución. Porque estás pensando en que estás exponiendo a personas, Claro, y tienes 25, puedes seguir teniendo hijos. claro. Entonces ya sería como esa especie de Es que control. ahorita ya creo que en el Hospital Central de Maracay, ya una persona que ha tenido más de 5 hijos, automáticamente ya le dicen, bueno, vamos a ligarla, y eso es algo que se estaba haciendo acá para controlar un poco la natalidad, o sea, ese nacimiento sin control que hay y que trae como consecuencia eso que tú estás comentando. Gracias. Hace tiempo, para cerrar este punto, cuando yo era taxista, escuchaba tantas cosas allí. Por ejemplo, se montaba la señora y la niña, y la señora le decía, no te olvides de tomarte la pastilla. Y si era un chamo, le decía, acuérdate del condón. ¿Qué le estaban diciendo? Vayan y tengan sexo libre. Sabemos que ese tipo de educación no es realmente preventiva. Y me disculpan los que puedan ver este video, que piensen de esa manera, y los profesionales en esa área, porque cuando están en el acto lo menos que se acuerdan es de ponerse el preservativo. Y la pastilla no se toma en el acto, a no ser que sea
una pastilla de emergencia. Por lo general, métodos anticonceptivos, si hablamos de pastillas, tienen que tomarlas consecutivamente. No es un asunto de que te tomaste la pastilla para tener sexo. Entonces, cuando los padres hacen esto, lo que están diciéndole a los chamos es que vayan y tengan sexo, y además de las enfermedades, entonces vienen los embarazos y niños creando niños, y todo eso es parte de la consecuencia, pero como dice la doctora, es un asunto social que nos afecta a todos y que tristemente vemos a muchos niños sufriendo en la calle porque el don que Dios nos ha dado de procrearnos lo hemos tomado a la ligera. Por aquí iban a hacer una pregunta. Tengo dos preguntas. Dígame. En el caso de un niño, ¿verdad?, que está siendo abusado y resulta ser un vecino, ¿verdad?, está siendo abusado, un niño y la otra parte que sabe y no dice nada, esa persona, ¿qué pasa con esa persona? La persona que no dice nada y si en algún momento se sabe de ese abuso también puede ir detenida por complicidad. Entonces que es importante que las personas que sepan puedan denunciar ese abuso que está ocurriendo allí. Ok. Otra pregunta. En el caso de dos niños, así como... Cuando un hermano de iglesia tiene conocimiento de este acto y no sabe a dónde ir, nosotros estamos dispuestos a recibir la denuncia de esa persona. ¿Ok? Si no sabe dónde ir, a la policía o a la guardia o al 6CPC, le da pena, me puede buscar a mí o al pastor para que se ponga en contacto conmigo, yo me contacto con los doctores y ellos van a hacer el arresto pertinente. Ok. En el caso de, usted comentaba de los niños, cuando en ocasiones en la escuela o se colocan quizás en un teléfono a ver videos, a ver fotos, ¿qué pasa con esos niños? Porque si son dos menores, eso cuenta como que son los padres los que están siendo abusadores con sus hijos. Son los padres los responsables porque los padres somos quienes le damos la libertad al niño de facilitarle un teléfono celular sin inspeccionar o sin saber qué está viendo mi hijo allí. Y si sea con un amiguito, no importa la edad, porque hemos visto casos de niños que hasta de 4 años ya están expuestos. O sea, los padres ya le dan un teléfono al niño de 4 años para que se entretenga. Y en las redes sociales hay mucha información y el niño por curiosidad abre esta página y se encuentra expuesto y ese niño está siendo violentado de esa manera, pero es él mismo. ¿Y quién es el culpable o quién es el responsable? El padre o el cuidador de ese niño. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta aquí. ¿A partir de qué edad, si una persona comete un abuso, pero es menor de edad, a partir de qué edad tiene problemas legales o se les aplica la ley, por favor? A partir de los 14 años. Tiene responsabilidad penal y ya puede ser detenido si comete algún delito. Ok, tengo otra pregunta. Fui abusado cuando era un joven, cuando era un niño. ¿Qué puedo hacer para superar ese problema y poder que eso no sea un trauma de pronto para mí, que piense que como yo fui, o sea, superarlo, porque entonces como yo, si no lo he superado, cada que veo que un adulto se acerca a un niño, pienso que es para abusar de él. ¿Cómo puedo subsanar y eso? ¿Algún tipo de consejo que usted nos pueda dar en términos generales que podamos hacer? En primer lugar, buscar orientación psicológica o psiquiátrica en este caso, porque los traumas de un abuso son para toda la vida. Si no son tratados, si no son, tú puedes vivir con ese hecho de que no olvidarlo porque eso no se olvida nunca, pero sí puedes superarlo y puedes vivir con eso y a su vez poder ayudar a otras personas a superar este tipo de traumas. Pero en primer lugar hay que buscar ayuda psicológica o en su defecto ayuda psiquiátrica. Eso me hizo recordar, tengo una amiga muy cercana. Ella me cuenta que cuando estaba más chamita, tendría como 15 años, ella fue a una cita con su odontólogo. Los papás quedaron afuera y ella estuvo en la cita con el odontólogo y el odontólogo la pasa de anestesia y abusa de ella. Ella me dice, a mí no me quedó muy claro qué fue lo que sucedió, porque yo estaba fuera de mí, no entendía muy bien, estaba muy nublada, pero yo sé y estoy segura de que él abusó de mí.
Lo sentí después en mi cuerpo, después de que como yo me sentía físicamente, los pocos recuerdos que tenía. En fin, ella me dice, yo sé y estoy segura, a pesar de que no me haya quedado muy claro, que yo fui abusada por ese doctor. Otra prueba que ella tuvo es que con el tiempo tuvo recuerdos como que en su subconsciente que le llegaban de ese momento y siempre sufría de ataques de pánico hasta que no aguantó más con el tiempo y tuvo que comentárselo a sus papás. ¿Qué pasa cuando una persona no denuncia en el momento, pero está segura de que fue abusada porque físicamente lo siente y psicológicamente lo recuerda? ¿Puede hacer una denuncia después? Sí, claro, sí la puede hacer, sin ningún problema puede hacerla, siempre y cuando ella acuda a los organismos responsables de recibir esa denuncia. Pero supongamos que ella ya no puede dar pruebas, porque no pueden hacer muestra de ADN, porque resulta que ella después tuvo un novio, y con ese novio mantuvo relaciones íntimas, entonces ya no pueden decir que, bueno, ya no habría como manera de comprobar que no, la muchacha ya no es virgen, XYZ, porque ejemplo, ¿no? Sí, pero siempre es importante hacer la denuncia porque ahí primero se hace un estudio psicológico, psiquiátrico de cómo esté ella emocionalmente y a su vez los organismos competentes se encargarán de buscar a esta persona que fue el abusador en ese caso y ponerlo a las órdenes de las autoridades. Independientemente de si han transcurrido 3, 4 o 5 años. Independientemente, sí se puede hacer la denuncia. ¿Cómo entonces procederían? Porque en ese caso no habría pruebas. Porque puede decir, es su palabra contra la mía. Sí, mira, se valora mucho lo que es la evaluación psicológica y la evaluación psiquiátrica de la víctima. Sí. Exactamente. Se anima, o sea, alguien más se va a animar a denunciar si Claro. la persona denuncia. Sí. O sea que independientemente de que se hayan surgido 3, 4 o 5 años, por el momento puede ya no lo formular hizo la denuncia. porque no lo hizo por miedo. Puede entonces acudir a la Sí, denuncia después. sí, se Existe la posibilidad de que la persona pague lo que hizo. Claro que sí, sí Gracias. existe. Muy bien, ¿cuántos estamos agradecidos con la doctora Emilú Guerra por habernos acompañado esta tarde? Muchas gracias. Y pues lamentamos que la otra parte del equipo no haya podido llegar, pero aquí se queda Ramón, que lo vamos a bombardear también con algunas preguntas en breve. Pero como la doctora tiene que retirarse, entonces vamos a dejar aquí con el hermano Ramón para que continúe, nos va a contar algunas experiencias. Vamos a tener una oración para que la petición de la doctora que se va en este momento. Si inclinamos el rostro. Señor, te agradecemos por esta oportunidad en la que hemos podido tratar este tema tan importante. Pido tu bendición para la doctora Emilú, para que con ella y todo su equipo, Señor, puedan seguir siendo instrumentos en tus manos para beneficiar a muchas personas que han atravesado por diversos traumas, por diversos abusos, diversos problemas. Sé con ella, bendiciéndole, llevándole con bien a casa, por favor, y continúa acompañándonos a nosotros aquí. En el nombre de Jesús. Amén.